Bueno, vamos a comenzar otro video para la clase de dibujo 2. Vamos a tratar de terminar la planta. Habíamos quedado en la clase pasada con el dibujo de todas las plantas en el plano. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle la sombra, tener la sombra de esto para que haya una clara diferenciación de los planos, si no todo queda muy chato. Y en lo posible también algunos detalles más finales sobre los árboles de follaje caduco que creo que habíamos hablado en la clase pasada, pero cuando llegue el momento lo veamos. Yo voy a explicar un poco la sombra que tracé acá. Está trazada, a ver si se puede ver más cerca, porque capaz que de lejos. Está trazada a lápiz y está trazada muy tenuemente. Acá se puede ver un cachito muy tenuemente. Es decir, la idea es que ustedes recuerdan que esta zona de la planta, del proyecto, está mucho más alta que esta. Por esa razón, inclusive está pintada un poquito más oscuro esta, ¿no? Entonces, se trazó una a 45 grados, como que este punto arroje su sombra acá, como si estuviera así a 45 grados. Se trazó una línea paralela a esta, como ustedes ya saben, es decir, en la lista de reproducción de trazado de sombra del canal, o mejor dicho, en dibujo 1, está todo un curso de trazado de sombra que no ha terminado, pero no es necesario recurrir a eso, pero digo, si uno quiere profundizar más, yo no voy a entrar en esa profundización ahora, porque si no... Lo hicimos incluso sin el alzado, sin el corte, porque se puede decidir así, una sombra que dijimos, este punto arroja acá una sombra de 1 centímetro, considerando que la altura es de 2 metros, entonces 1 centímetro hacemos de cuenta que el sol viene un poco alto y hace que este centímetro sea la distancia de la recta vertical esta que arrojaría esa sombra ahí, ¿no? Pero la recta vertical no arroja sombra porque no es separatriz, no importa eso ahora. Lo que importa es que la que arroja sombra es esta horizontal, que arroja sombra paralela a ella, porque es paralela al plano horizontal, que en este cachito arroja parte de la sombra también paralela a ella, y que luego, a medida que se va acercando todos estos planitos a ella, todas estas líneas se van acercando todas hasta finalmente terminar prácticamente alineada con la sombra final, ¿no? Es decir, esta sombra es muy cortita porque el plano este está muy cerca de este se va alejando, por lo tanto cada una de estas se van andando un poquito más. Bueno, después hicimos sombra aquí en la parte de la jardinera esta, evidentemente hay una sombrita, no sé si llega a ver ahí, a ver, también una paralela porque vendría a ser la sombra de esta que aparece acá, y la sombra que arrojaría esta sobre toda esta jardinera, porque todo esto es más alto. Yo ahora la evité por ahora porque puede empezar a confundir en el caso de las plantas. Cuando llegue su momento la trazamos. Va a ser una línea que aparece acá, así como esto tiene esta tiene esta distancia o esta tiene esta distancia, va a ser una línea que aparece acá a esta distancia y de acá a esta distancia, una línea que viene acá, pero que seguramente tenga también altibajos porque está la presencia de las plantas. Vamos a ver si eso confunde o ayuda, así que por ahora no lo tracé. Y luego en el agua, o sea, sí, esta, ¿no? Toda esta sí, perdón. Toda esta sí, que inclusive aparece la sombra de las plantas de ahí, ¿no? Se traza muy suavecito, en este caso apenitas con el lápiz, ¿no? En el agua aparecerá una sombra, capaz que ahí se puede ver, también con la misma inclinación, a 45 grados, pero ahora más alta. Tiene 1,5 centímetros, porque si 2 metros tenían 1 centímetro, si antes habíamos hecho esta de 2 metros igual a 1 centímetro, esta ahora tiene 1,5 porque este punto es más alto que este, es 1 metro más alto. Luego sigue la paralela, porque la paralela a esta, hasta llegar aquí, porque este estanque está más abajo que este. Este está 50 centímetros más arriba, por eso, perdón, más abajo que este. Este está más abajo que este. Entonces, este está 50 centímetros más arriba, por lo tanto la línea de ahí empieza a ser paralela, pero más cerca de ella, como pasa en el caso de la escalera. Y finalmente, como estas dos están en la misma línea, ahí hay apenas una pequeña línea nomás, que es producto de que el agua está un poquito más abajo que la jardinera que la contiene, ¿no? Bueno, y finalmente sobre el verde, aquí tendríamos también un pedacito muy chiquito, porque lo que en realidad queda casi oculto, ahí no se puede ver mucho. Hay una pequeña línea ahí de apenas medio centímetro, porque en realidad si 1 centímetro eran 2 metros,
la sombra largo que le habíamos dado, ahí le vamos a dar medio centímetro porque la jardinera solo sube 1 metro, sería una paralela acá con la sombrita de la planta, y finalmente otra sombra que estaría acá, una paralela a esta también de medio centímetro de acá, y finalmente otra que ya no me da, a ver si la puedo achicar un poquito, ahí va, que estaría acá, ¿no? Que sería, perdón, vamos a ver si podemos, ahí, que sería esta, ¿no? Este cachito acá de 50 centímetros y luego el avance. Otra vez el caso de la escalera, ahora va para allá, no era, es decir, la sombra tiene que mantener su paralela, y es más corta que esta, a ver si se puede ver acá, porque esta está toda comprendida en un plano que está a 2 metros de distancia, mientras que esta no, esta está ya en un segundo escalón, es un poquito más corta. Y bueno, después otra vez todas las paralelitas acercándose hasta el final. Bueno, eso marcado de esta manera, y los árboles caducos no arrojan sombra, marcado de ese modo, vamos a empezar a pintarlo. Los colores que vamos a utilizar son, por ejemplo, cómo se pinta la sombra en sí, ¿no? Acá vamos a borrar un poquito porque me parece que con el lápiz ensuciamos. ¿Cómo se pinta la sombra en sí? Bueno, la sombra se pinta tomando el color del pavimento, de la superficie que recibe la sombra. En este caso está recibiendo la sombra sobre esta especie de color cremita. Y claro, hay un color un poquito más oscuro que ese cremita. Un color un poquito más oscuro que uno dice, bueno, entonces utilizo ese color y le agrego un poquito de negro. No, porque se va a opacar mucho, la acuarela va a quedar muy opaca. Ya es opaca de por sí, así que de manera que al no tener tanto brillo es conveniente utilizar el color complementario. El color complementario, eso lo vimos también en las primeras clases de acuarela, no me acuerdo qué número es, pero cuando hicimos el círculo cromático, y el color que está enfrentado en el círculo, yo tengo el papelito acá donde habíamos trabajado una parte por lo menos, yo qué sé, si en este caso tenemos bueno, no hay ninguno que se pueda enfrentar, ¿no? Pero si este era el magenta y el círculo seguía, acá abajo, acá estaba el verde esmeralda, y este verde esmeralda es el complementario del magenta. El complementario de este color, que es parecido al que tenemos, pero ni cerca, ¿no? Es un color formado, sí, por amarillo y magenta, pero con un poquito de cian. Es un color que en el círculo cromático estaría acá, de este lado de acá. Imaginen, si acá estaba el magenta, este era el color, o sea, en este lado estaba la combinación, que no la hicimos, pero la combinación del cian con el magenta. O sea, que este es un color azul, color azulado, un azul marino. Bueno, agregándole ese azul al color ese, se quedó un color más o menos como este, que está acá, que lo oscurece un poquito, pero no lo ennegrece. Bien, lo mismo pasó con los colores, con los colores en el agua, ¿no? Es un cian con un poquito de magenta, o sea, es un azul, por lo tanto se le agregó un poquito de amarillo. Vean si por ejemplo al agregarle amarillo le queda un color un poquito más verdoso, se le vuelve a agregar ciano, sino un poquito de magenta, porque ahí al agregarle magenta lo agrisamos y lo que estamos buscando es agrisarlo. Y en el caso del verde se agregó un poquito de magenta. Y ahí en ese caso se va a grisar, ¿no? Porque ya el verde tiene cian y amarillo, y entonces con el magenta lo vamos a grisar. Bueno, y así con cada color se utilizó. La cosa es así, a ver si queda claro. El color del pavimento se pone en la huevera, el color del pavimento se pone en la huevera, el mismo color, y se le agrega unas pinceladas aguadas del color complementario. Y se mezcla ese color y con ese color se pinta, como ya sabemos pintar, en nuestro dibujo. Y es lo que vamos a hacer ahora. El corte no lo necesitamos para hacer la sombra porque era una sombra muy simple, a veces se necesita el corte, pero en este caso es una sombra que no necesitamos tener el alzado, digamos, para poder hacerla. Sobre el corte, porque después de terminar la planta vamos a hacer el corte. Sobre el corte vamos a hacer un video. El corte está, es decir, el espacio, todo el espacio completo está en la clase 9. En la clase 9, en la primera parte, en el pizarrón se dibujó la planta, el corte y la perspectiva axonométrica. En la clase 9, en esta misma lista de reproducción. Entonces ahí uno puede ir a la clase 9 si quiere ver en qué consiste el espacio. Ahí se explica claramente todo este espacio. Bien, vamos a ver si podemos poner
¿Cómo pintamos? Bueno, por ejemplo, esto del color ese que dijimos, de la manera que siempre pintamos. Es decir, cargamos el pincel y lo estiramos. Recuerden, si el pincel está muy seco, va a barrer la pintura que está abajo. Esto es acuarela. Por lo tanto, la acuarela empieza con el pincel, empieza como uno a barrer. De hecho, es una posibilidad de limpiar algunos errores. Así que tiene que estar cargadito el pincel, tiene que estar con bastante acuarela. Revolver, recuerden que cuando mezclamos los colores a veces se pueden abrir, se pueden separar. No, bien cargado. Miren, con este pincel bien cargado, como decimos siempre, cargado, y con un toquecito ya estoy pintando. Porque si no tienen bastante pintura con agua, va a barrer la pintura que está saliendo abajo. Así que vamos a ver si puedo acercarme para poder hacerlo como decíamos, ¿no? O sea, y una cosa importante sería darle un poquito de inclinación en el sentido de la gravedad, ¿no? Y ahí vengo. Es cierto que la sombra podría también tratarse o dibujarse con cierto esfumado, dejando más fuerte los lugares más cercanos a este lugar, al lugar de donde la sombra está más arrinconada, donde recibe menos luminosidad. Y con el sentido que ya sabemos cómo pintamos, ¿no? O sea, todo clarito. ¿Por qué clarito? Ya lo dijimos. Siempre que pintamos clarito, podemos oscurecer. Mientras que si lo hacemos oscuro, para aclararlo, vamos a sufrir un poquito, ¿no? Es decir, no vamos a tener algunos problemas. Bueno, eso sería una cosa. Ahora yo podría seguir en esta dirección. Vamos a agrandar un poquito. Yo no creo que utilicemos el video para mostrarle esto que estamos pintando. O sea, después lo que habrá que hacer es... Podemos pasar ahí por arriba de la planta porque es muy finita. Y acá, ven, yo tengo plantas. Entonces tengo que darle un poquito la sombra de la planta. Medio la dibujé ahí suavecito. Ahí estaba muy cargado. Le saqué un poquito con la mano, con un trapito. Así va quedando la sombra también de la planta en el piso. Voy corriendo un poquito. Ahí está. Si yo se los puedo enviar por correo a los que están en clase, evidentemente tengo ya los correos. Si alguno que está mirando este video y quiere que se lo envíe cuando esté terminado para hacer el ejercicio, hago una... Lo escaneamos y lo envío. Así lo pueden... Así lo pueden tener. Aquí también podría haber alguna sombrita de estas que salen ahí. Un poquito a veces pasa uno por arriba y barre, ¿no? El color, pues hay que tener cuidado, pero ahí tenemos la sombra y finalmente acá en esto gris también vamos a tener que hacerle la sombra, ¿verdad? Porque si no, al color gris un poquito más oscuro para hacerle la sombra ahí, si no queda como esta zona luminosa y aquella zona como que no tiene sombra, ¿no? Yo creo que a lo mejor esta sombra amerita una manito más, pero vamos a ver. Quiero ir ahora al tema de la escalera. Voy a poner así para no apoyar la mano en el... donde ya pintamos. Y se supone que la escalera debería hacerse... A lo mejor le damos otra manito por eso mismo, ¿no? O sea, cada una de estos lugares está más oscuro. Este más oscuro que este a medida que se va acercando, debería tener un color
un poquitito más aguado. Ahí absorbemos como hacíamos siempre con... Entonces, si quieren, yo que sé, tienen allí el agua cercano, cuando mojan el pincel en la huevera, le dan una pequeña un pasaje pequeño por una puntita así, ¿no? Mojar un poquito en el agua para hacerlo un piquitín más claro. Es decir, está a tal escala esto que no tendría mucho sentido. Si hubiera una escala más grande se justificaría más, pero ahora no. Un poquito más de color. Ahí vieron ustedes que el lápiz marca demasiado. Bueno, sí, debemos hacerlo más suavecito. Eso demuestra que, pero como esto no se edita, como sale, así va a quedar. Está bueno que pase, porque así lo van viendo ustedes. Y en todo caso, pueden hacerlo que no les pase, ¿no? Es decir, que no le pase lo de que esto quede, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor le damos otra manito, pero para eso hay que esperar que se seque, ¿no? Vamos a ver cómo queda en el final, en el contexto final, ¿no? Si es necesario o no una manito más. Yo tenía el caso del verde. El verde yo lo hice por acá, formado con el verde color y un poquito de vermellón. ¿Por qué? Porque es el complementario. Y ahí, otra vez, a ver si vamos a ver, estamos enfocando bien. Y ahí otra vez, ahora vamos al verde, ¿no? O sea que nosotros lo habíamos marcado ahí, un poquito por arriba. Evidentemente algunas ramitas salen. Bueno, en el próximo video voy a mostrarles lo que yo quería hacer con estos árboles de follaje caduco, que como están de follaje caduco no muestran mucho qué condición tienen, por ejemplo, desde el punto de vista paisajístico ornamental. Decíamos que eran Acer, los grandes, y en ese caso el valor del Acer es precisamente su otoñada, ¿no? Entonces lo marcamos en algún lado eso. Bueno, yo lo que le quería mostrar era que lo podíamos hacer. Es un invento lo que yo hago con un círculo alrededor, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, de el color de repente de esa otoñada, ¿no? Acá, por ejemplo, si el color nos queda muy claro, siempre podemos oscurecer. Lo vamos a ver en el contexto general, porque a uno le parece que a unos lados quedó medio manchadito, entonces puede ser que haya arrastrado un poquito el color de la planta, ¿no? El color bordó de la planta. Entonces, mi idea era mostrarles un poco cómo sería eso que hemos trazado de la sombra. Bien, ya estamos terminando este primer video, un poco todo así. Yo seguramente avance con ello porque es lo mismo, le explique un poco lo que hice después, y vamos a poner otro videito con lo que le decía del árbol, ¿no? Y ahí también podemos hacer algo con respecto al agua y terminar allí esta clase de hoy destinada a terminar precisamente el dibujo de la planta. Bueno, vamos al próximo video.